conocimiento que el gobernador de la SUAY, el economista Osvaldo Larriva, ha tenido un quebranto en su salud, una recaída de su enfermedad. Estaría al momento internado en Solca. Auguramos que su salud se recupere prontamente. Estaremos pendientes de lo que acontece respecto de este tema. 8:02 y está ya aquí en nuestros estudios el abogado Sebastián Ceballos. Él es subdirector nacional de Unidad Popular. Sobre él recae una demanda de orden civil por parte del ex asambleísta y ex candidato a la prefectura de la SUAY, el economista Esteban Bernal. Al parecer, por daño moral, él estaría solicitando $1 millón. Sebastián, muy buenos días. Pues coméntenos cómo está esta situación, cómo ve usted esta denuncia, esta demanda, mejor dicho, no es una denuncia, es una demanda ya, como habíamos dicho, de carácter civil en su contra por $1 millón. Buenos días, Roxana, muchísimas gracias y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, en primer lugar, creo que como personas que hablamos con la verdad, debemos en su medio de comunicación, porque además, entre otros, estuvimos aquí para hacer también... recordamos que tuvimos ese diálogo acá precisamente sobre este tema. Y creo que lo más importante es ratificar todas y cada una de las palabras que en su momento dijimos. ¿Usted se ratifica en que hubo diezmos ahí? Por supuesto. Ratificamos todas las investigaciones que propusimos a la Corte, digamos a la justicia que lo haga. Ratificamos lo que significa que estamos en contra de la corrupción, venga de donde venga. Ahora yo le escuchaba al asambleísta y decía, no es que hay y puede hacerse un quebranto de la historia después de Correa y antes de Correa. Tampoco se puede hacer un quebranto de la historia entre uno u otro partido. Es cierto que varios partidos políticos que han gobernado este país o que han tenido posiciones o puestos en la Asamblea han incurrido en casos de corrupción. Por eso nosotros decimos desde Unidad Popular que la corrupción hay que combatirla venga de donde venga en cualquier momento. Y eso supone ratificarse en lo que uno dice. Nosotros no somos de las personas que lanzamos la piedra y escondemos la mano. Aquí estamos para enfrentar a la justicia una vez más en un hecho que tiene algunas similitudes. Si usted me permite, Roxana, vamos a ir reflexionando. Primero, la similitud que tiene el economista Bernal con lo que algún momento hizo Rafael Correa. Aparte de ser economistas los dos, en este caso los dos también inciden en los mismos hechos. Recuerde usted que Correa en el año 2011, me parece, implementó también una denuncia contra un periodista por un editorial y le planteó una demanda por $350,000. Así fue. Y claro, Correa manejaba las cortes, ganó esos $350,000. Hoy piden $1 millón por una demanda que es similar precisamente por una denuncia. Algo muy similar. Segundo, ha dicho el economista Bernal que el daño moral supone que nuestra denuncia hizo que él perdiera las elecciones. Bueno, él dijo aquí, pudimos dialogar con él, quienes nos siguen este informativo pudieron haberlo escuchado, y él dice que precisamente él considera que esta denuncia, que ya fue previa al proceso electoral, influyó en la votación, porque las cifras daban otros números antes de lo que fue la denuncia y lo que ya se evidenció en el día de la votación, dándole el voto mayoritario a Yaco Pérez. Y nada más alejado de la verdad, y creo que supone... Y yo lo ¿Usted miro. no cree que efectivamente estas denuncias, porque además recordemos que en ese momento todo el mundo hablaba de los casos de diezmos, la gente estaba molesta, la gente empezaba a reflexionar sobre cómo se estaban dando estos hechos al interior de la Asamblea Nacional, que fue de donde estalló, pero además en otras instancias, salió ahí el caso de Bernal. De allá quisiera yo tener el grado de aceptación que dice Bernal que tenemos, pero en realidad supone que un proceso más autocrítico, y acompáñenos en esta reflexión. El economista Bernal perdió por ignorar la provincia, por no conocer y por sus propuestas, producto de esa ignorancia que tiene de la provincia. Él propuso aquí en estos estudios el hecho de llegar a Guayaquil en 45 minutos, en una hora me parece, en hacer 4 túneles al Cajas, y esa propuesta fue rechazada por la ciudadanía. En estos mismos estudios rechazó varios debates, no vino a debates. No quiso debatir su propuesta. Creo que fue una de las primeras propuestas que lanzó en la campaña, y por supuesto empezó a bajar en las encuestas, que apenas, por cierto, y lo podemos demostrar, nunca estuvo primero. Esa fue parte de la derrota electoral, porque su discurso, su propuesta fue rechazada. Rechazó la ciudadanía el hecho de que, estando en la Asamblea Nacional, haya renunciado a su cargo.
Entonces, cuando los políticos vivimos en una burbuja o viven en una burbuja, no se dan cuenta de lo que está pensando en realidad la gente, la ciudadanía, aquel ciudadano trabajador que se levanta muy temprano y que va a su trabajo, valga la redundancia, y esa es la burbuja política, digamos, que se genera, y uno al final termina mintiéndose a sí mismo. Y el señor Bernal se está mintiendo a sí mismo, y en realidad debería ser más autocrítico. Él perdió por sus errores en la campaña, por sus errores políticos, por mentirle a la gente, por decirle que va a llegar a Guayaquil en una hora. Sebastián, de la denuncia que ustedes hicieron, ¿le han hecho algún seguimiento? ¿Se logró confirmar? Recordamos que una de las personas cercanas a Bernal y que estaba involucrada en este caso, me parece que era una de sus asistentes, ella decía que efectivamente fue un acuerdo entre todos, el hacer, como decimos, una vaca para pagarle, en este caso, al chofer y que les pueda brindar este servicio cuando se trasladaron de aquí de la ciudad de Cuenca a la ciudad de Quito. Nos gustaría conocer, más allá de la denuncia que ustedes hicieron, ¿pudieron indagar, pudieron investigar? ¿A dónde llegó estas denuncias que se lanzaron en época de campaña electoral? Por supuesto, y quiero ratificar nosotros cada una de las palabras que dijimos. Dijimos que a nuestras manos llegó y pudimos verificar toda la información. Era una persona cercana a Esteban Bernal quien les había hecho llegar esta información, y me parece que es la misma persona que también está demandada. No es de él, pero es una información que nos hicieron llegar y tenemos todo para verificarlo. Y lo vamos a demostrar en el juicio, pero además queremos anunciar algo, Roxana, en los micrófonos de Ondas Azuayas. Vamos a pedir un impulso fiscal a nuestra investigación y al pedido que hiciéramos a la Fiscalía General del Estado. Nosotros no vamos a dejar ahí porque creemos que la verdad debe estar y debe brillar en la provincia de la Azuay para todos y para todas. Porque este es un hecho que dicen, ya sacaron por ahí incluso un meme de un ring entre Bernal y Ceballos. Pero no guantes de box. Sí, no se trata de eso, sino de que brille la verdad. ¿Por qué? Alguien me ha dicho, oye, pero ¿y por qué lo hiciste en época de campaña electoral? Porque es responsable hacerlo en época de campaña electoral o en cualquier época de la vida de nuestra provincia, más cuando se trata de un representante. Yo le hago una pregunta a usted y a todas las personas que nos escuchan. Si llega usted a una investigación, unos papeles, si llega usted a una denuncia de corrupción, hoy, ¿es o no es una obligación del ciudadano con el Estado, con la ciudadanía, presentar esa denuncia? Además, es un artículo constitucional, me parece que el 83, que uno tiene la obligación como ciudadano o ciudadana de presentar esta denuncia en cualquier momento de la vida del país. Pero además, es aún más una obligación presentarlo cuando se habla de una campaña electoral y de la posibilidad de que una persona que incurre en actos de corrupción puede o llegue a ser representante popular. Mucho más. Pero además, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que todo ciudadano servidor público está sometido al escarnio público. ¿Qué quiere decir eso? Que no es lo mismo la obligación que tiene un ciudadano como un trabajador que un servidor público o un asambleísta, prefecto, alcalde. Estamos sometidos precisamente al escarnio público para que sean los ciudadanos quienes determinen y fiscalicen la labor pública. Eso también lo dice la Constitución. Ahora, Bernal dice, todo ciudadano, y efectivamente así es inocente hasta que se demuestre lo contrario, y que en este caso le corresponde a usted, que fue quien hizo las denuncias, demostrar que él ha sido culpable. Por supuesto, y por eso demandamos de la Fiscalía General del Estado el hecho de la celeridad del caso para demostrarlo y para verificar todo lo que nosotros dijimos de la verdad. Vamos a defendernos si se confunde ahora, porque él también ha presentado, como usted dice, una denuncia, y vamos a defendernos en el juicio. Entiendo que está calificada la denuncia, me comentaron el día de ayer, estuve fuera de la ciudad, que está calificada la denuncia, y por lo tanto procederemos también a defendernos en cualquier espacio, en cualquier debate, en cualquier ámbito jurídico o no, porque nosotros quienes conformamos Unidad Popular, hasta la saciedad está demostrado, siempre decimos la verdad. Y digo esto, Roxana, porque se ha dicho en este medio de comunicación y en otros de que yo he mentido o que he pedido perdón en las causas que nosotros hemos llevado. Y quiero aclarar, porque después se puede confundir a la ciudadanía. El caso Mars Carrasco, que nosotros una vez más nos ratificamos todas y cada una de las palabras. El señor Mars Carrasco, está demostrado, tenía familiares en altas funciones del Estado. Eso denunciamos y nos llevaron a la corte por eso. Y tuvieron un fallo contrario a nuestra posición, 15 días de prisión, y se aplicó lo que se denomina la remisión. ¿Qué es eso? El perdón, pero no por parte mía, pues, sino por la parte que en este caso se sentía aludida. Exactamente. Yo no he pedido perdón y nunca voy a pedir perdón, y menos al señor Bernal. Porque lo que nosotros decimos, insisto, siempre es con la verdad. Hemos dicho en estos micrófonos, y agradezco yo públicamente a Ondas Azuayas, porque nos han permitido
que hablar sobre nuestras denuncias de corrupción. ¿Qué hemos dicho? Que Alianza País se ha visto beneficiada de aportes de empresas para las campañas electorales. ¿Y es o no es lo que vivimos actualmente? Vea, yo discúlpeme que hable en primera persona, pero además Comunidad Popular, creo que somos de las organizaciones que más hemos denunciado la corrupción. Y que las primeras en decir, oiga, los aportes de Alianza País fueron de empresas. Yo quiero recordar que aquí mismo en estos micrófonos hemos dicho que Caminosca tiene un caso en la Florida donde se acusa de haber entregado plata para un asambleísta, incluso un asambleísta en funciones, el señor Albornoz. Eso hemos denunciado. Vamos a pedir perdón al señor Albornoz o a Caminosca. Imposible, porque hoy más que nunca se ratifica que Alianza País fue financiado con empresas. Y no vengan a decir que no, pues. Eso hemos denunciado nosotros. Y asimismo hemos denunciado que hay nuevos ricos en la provincia. Denunciamos en su momento el impuesto a la renta que tenía el señor Juan Cristóbal Lloret. Y hasta ahora pueden enjuiciarme. Todas las personas que hemos denunciado han recurrido a amenazar con llevarme a la cárcel, con sacarme $1 millón. Hasta ahora no han podido. Ahora, $1 millón, en caso de que a usted le correspondería cancelarle al economista Esteban Bernal, el ex asambleísta ha dicho que estos recursos no irán a su bolsillo, que estos recursos definitivamente irán a la beneficencia aquí, si mal no recuerdo, a la Universidad del Adulto Mayor un 50% y a alguna otra organización que trabaja con personas adultas mayores el otro 50%. ¿Cuál es en realidad, Roxana, el objetivo de esta, yo diría, ahí sí, de este show? Los políticos no podemos hacer show de nuestras denuncias, de nuestras demandas o de judicializar la política. Pero en realidad lo que se esconde atrás de todo esto es el lanzamiento de la campaña oficial del señor Bernal a la Asamblea Nacional en el 2021, cargo al cual ya renunció. Estamos asistiendo a eso, a una tarima política para que el señor sea candidato en el 2021. Y será la ciudadanía la que reflexione sobre estos hechos. Hace una semana y un poco más, el señor Guillermo Lasso hizo prácticamente su lanzamiento a la candidatura presidencial. Bueno, ya lo he dicho varias veces que va a ser candidato y a la presidencia. Empieza a recorrer el país. Entiendo que incluso la próxima semana tendrán un acto oficial de creo. Y lo que hace el señor Bernal es decir, aquí estoy. Tómeme en cuenta. Yo quiero ser candidato en el 2021. Un candidato que además perdió las elecciones, insisto, por decirle barbaridades a la ciudadanía. Si usted considera que esta es una estrategia para visibilizarse previo a una campaña electoral en el año 2021, a Esteban Bernal le hicimos este cuestionamiento en un diálogo que tuvimos aquí. Él dijo que definitivamente no, que será el movimiento, creo, el que defina, que aún no lo ha hecho, las candidaturas para las próximas elecciones. Por supuesto, de eso se trata, Rosana. Y creo que la ciudadanía en las redes sociales, en las calles, la solidaridad incluso que ha habido para con nosotros, ha demostrado eso. Es decir, la gente no cree en estas artimañas de judicializar la política para objetivos personales. La gente está cansada de estas formas de hacer política, porque creo, insisto, que se parecen mucho a las del correísmo. Insisto, Correa en su momento denunció por 350,000, ahora se denuncia por $1 millón, y lamentablemente estas formas de hacer política pensando simplemente en el ego personal es los que ponen en tela de duda hacia la ciudadanía para qué sirve la política. La política no puede servir para servirse de ella, valga la redundancia, sino para el servicio a los demás. Nuestras denuncias de corrupción, en ningún caso, fíjese que yo no he sido candidato en los últimos años, ha sido para servirme electoralmente, sino para demostrarle a la ciudadanía de que existe lamentablemente en el ejercicio de la política personas corruptas que han estado en el poder lamentablemente y que se han servido de la política. Tanto es así que ni siquiera las cortes correístas nos han podido llevar a la cárcel. Y no tenemos miedo, insisto, de una denuncia más. Yo me decía alguien, oye, tienes que llevar como una medalla más esta denuncia que te hace. ¿Cuántas demandas tiene en su contra, Sebastián, por varias las denuncias? Tengo de rebelión, hechas por el correísmo, de rebelión. Tengo el tema de los 15 días, estos de, ni me acuerdo, el 356 del Código Integral Penal del correísmo, digamos de Mar Carrasco. Ahora último la de Albornoz y esta que se pretende hacer por parte del economista Bernal. Pero insisto, para nosotros son medallas. ¿Todos estos son procesos abiertos aún? Sí, bueno, no, lo de Mars Carrasco se cerró, lo de rebelión está en stand-by. El de Albornoz es algo que se abrió como una forma de amedrentamiento también. Porque los políticos que están en el poder lamentablemente utilizan
formas de amedrentamiento. Y las nuevas formas de amedrentamiento es, por ejemplo, la judicialización. Piensan que diciendo te voy a acusar por $1 millón van a callarnos la boca. Y nada más tiene fe en la justicia ecuatoriana? ¿Tiene confianza en la justicia ecuatoriana? Tengo fe en la justicia azuaya, en varios jueces, en la mayoría de jueces de la justicia azuaya. Pero creo sin duda, y un poco abriendo el abanico hacia el tema nacional, que es necesaria una evaluación de la Corte Nacional de Justicia, que es necesaria una evaluación de los conjueces, que es necesaria ese proceso una evaluación. Se está dando en este momento, ¿no? Así es, y creo que es necesaria. Por parte de la judicatura. Sí, porque recuerde usted que la consulta del 2011 trajo consigo cortes correístas, básicamente jueces correístas que lo único que hicieron fue hacer alfombra roja de la corrupción, hacer alfombra roja de los designios del correísmo, y eso es lo que creo que está en debate ahora. Creo que la política debe sanearse, debe precisamente denunciarse. Todo ciudadano, y yo invito a todo ciudadano o ciudadana que nos escucha a denunciar cualquier acto de corrupción que se dé. Yo creo que estamos hartos, pero sobre todo creo que la corrupción ha llevado tanto dinero en el país que hace que hoy vivamos una crisis. No está alejada la corrupción de la crisis que vivimos en el país. Cada dólar que se llevaron en este país hubiera servido para más escuelas, para la construcción de hospitales, para que no vivamos la crisis económica que hoy vivimos. Pero ojo, Roxana, insisto, la corrupción no solamente fue del lado correísta, que creo que está hasta la saciedad demostrada. Varios partidos que han estado en el poder lamentablemente han incurrido en esas prácticas porque tenemos básicamente un Estado corrupto. Y creo que la única forma de combatir ese Estado corrupto es la organización de los ciudadanos y ciudadanas para denunciarlo. Nosotros ponemos nuestro grano de arena en eso e insisto, no vamos a retroceder ni un ápice porque creemos que es una responsabilidad hacerlo. Ahora, Sebastián, también las redes sociales de alguna manera se han prestado para lanzar estas denuncias al aire y que la gente también pueda reproducirlas y decir cualquier cosa respecto de lo que se estaría manifestando, de lo que se estaría diciendo. Usted se ha ratificado en esta denuncia en contra del economista Bernal, pero es importante que la gente sepa que para hacer cualquier denuncia se necesita contar con un respaldo, con las pruebas necesarias que permitan justamente justificar lo que uno está diciendo. Sí, Roxana, yo que permitan sostener lo que uno está diciendo. Sí, pero yo coincido más bien que en las redes sociales lo que hay y se demuestra, así como en la calle. Las redes sociales es una demostración de lo que pasa en la calle, es un hartazgo a los políticos que han estado en el poder. Y el problema es que un Estado corrupto tiende a limitar las condiciones para investigar los casos de corrupción. Fíjese usted, ¿cuál es el... Las redes sociales es una salida, se convierten en una salida que permite al menos llamar la atención respecto de casos que no pueden avanzar en otros ámbitos. Por supuesto, es evidente, pero yo parto del lado positivo de la ciudadanía y esa necesidad de desfogue que tiene de denunciar y de demostrar el hartazgo que tiene con los políticos que han estado en el poder. Pero bueno, eso no justifica decir cualquier cosa también en contra de cualquier persona. Por supuesto, y hay que el derecho a la honra es muy importante siempre. Sin embargo, le voy a demostrar algo. El Estado corrupto hace que las investigaciones sean realmente muy difíciles de controlar. ¿Cuál es el argumento que utilizan los correístas o incluso el propio señor Bernal? Dicen, a ver, demuéstrame dónde está la plata. Y entonces ese es el gran justificativo para que no haya investigación. Y el problema es que la plata puede estar, por ejemplo, en los paraísos fiscales que utilizaron en los más de 70 viajes que hicieron con el avión presidencial. Entonces, también a un muchos casos de corrupción no dejan huella tampoco. El caso, por ejemplo, de los diezmos. Decía, algún momento se llegaba a denunciar al interior de la Asamblea Nacional, alguna de las asambleístas, que lo que hacían los funcionarios a quienes se les pedía estos recursos es pagarle la cuota del carro, pagarle el comisariato, los gastos del comisariato, o simplemente dejarle en una cajita en efectivo el dinero. Y es que eso es un delito, porque el salario de un trabajador, de un empleado público, de un empleado privado, es intocable, no puede ser manejado y menos por un político. Y el problema es que si se tocó un solo dólar, eso se llama diezmo y es un delito. Y tienen que responder ante la justicia, porque se prevalecen de su condición de asambleísta, de estar en el poder, para beneficiarse en este caso de un empleado, de su asesor. Yo me pregunto, si es que eso hacen con un círculo cerrado de sus empleados, ¿cuál es la visión que tienen para administrar su poder? Y este es el problema, por eso creo que, y estamos escribiendo sobre ello, hay un Estado corrupto, un Estado que beneficia a todas las personas y a todos los políticos que están en el poder.
Y ante eso nos rebelamos. Y ante eso queremos denunciarlo y lo vamos, insisto, a hacer en cada uno de los momentos. Las redes sociales representan eso. Si usted mira en la calle, en el mercado, en el bus, la gente piensa que todos los políticos somos corruptos hasta que se demuestra lo contrario. Y tienen algo de razón. Yo no me voy a poner en el lado de la defensa de los políticos, porque creo que la mayoría de los políticos que están en el poder, que han estado en el poder, que han gobernado el país, que han estado en la asamblea, digo la mayoría, salvo con honrosas excepciones, se han beneficiado precisamente de ese poder. Insisto, el asambleísta, aquel que uno nunca conoce el nombre, porque nunca ni siquiera llegó a votar en la Asamblea Nacional, recibía diezmos de sus asesores. Bueno, y eso es un delito. Sebastián, hacer otras reflexiones, porque a menudo escuchamos que la gente critica a los asambleístas, critica a la gente que está, como usted dice, en el poder, pero también hay que hacer ahí un mea culpa por parte de los ciudadanos, porque quienes les ponen a los políticos en estos cargos en la Asamblea Nacional es la gente, son los ciudadanos a través de su voto. Sí, Roxana, pero yo le escuchaba incluso también a Lourdes y comparto. El problema es que el tinglado electoral o cómo está conformado el tema electoral en este país se presta ¿para qué? Para las grandes campañas y multimillonarias campañas. Alianza País utilizando, me parece que son 2.7 millones de dólares de Odebrecht en las dos campañas, en una campaña, perdón, la del 2013. Es imposible, por ejemplo, para organizaciones como Unidad Popular, combatir con 2.7 millones de dólares de una empresa que aportó para la campaña. Segundo, la propia fórmula de adjudicación de escaños supone el hecho de que no las minorías, sino las grandes mayorías no se vean representadas en la Asamblea Nacional. Voy a poner un ejemplo. La última elección, donde incluso ganó, exactamente, donde ganó el señor Bernal, por decir algo, el 60% de los votos entre Creo y Alianza País pusieron el 100% de la representación. Nosotros obtuvimos una votación muy importante. Sin embargo, no estamos representados en la Asamblea Nacional. Bueno, ahora se espera que en estas reformas que se están planteando al Código de la Democracia se pueda cambiar el método. Se habla de volver al Webster, que les daría alguna presencia a las minorías. Por supuesto, le pongo algo más. Actualmente no está tipificado el tema de qué pasa con un candidato como Bernal que no asiste a los debates. Y puede ganar un candidato que no asista a los debates. Lenín Moreno no asistió a ningún debate y es presidente de la República. El problema, insisto, que el régimen electoral que vive el país favorece a las pequeñas minorías, no a las grandes mayorías. A la más importante minoría, si usted quiere. Es decir, yo creo que el problema es ese. ¿Qué es lo que ha pasado en los 10 años de Alianza País? Y toda la propaganda, el estado de propaganda también que acompaña un estado de corrupción, estuvo beneficiado y orientado para favorecer a una sola fuerza política. Es decir, son millones de dólares. Ahora hay un informe que dice que Rafael Correa gastó 1.400 millones de dólares en propaganda. Pero eso no puede combatirlo, además, ni el canal más importante que tiene el país. Hablamos de 1.400 millones de dólares. Es decir, todo está enfocado, insisto, a beneficiar a estas pequeñas minorías o a los partidos políticos que, digamos, tienen de una u otra forma un financiamiento externo. Pero creo que la ciudadanía ha dado muestras de que sí se puede hacer política y le voy a demostrar un caso muy concreto. El caso de Yacu Pérez o de nuestra candidata María Cecilia Alvarado en las últimas elecciones. Fueron las campañas más austeras que hubieron en la provincia. Y usted lo puede ver. Las más austeras, y quedaron en primero y segundo lugar respectivamente. Además, con un discurso de avanzada, progresista, de izquierda, las dos. Por el agua, en favor de las mujeres, en favor de una revolución agropecuaria en la provincia de La Suay. Evidentemente con matices cada una de ellas. Y ganaron en la provincia de La Suay. En Azuay perdieron las chequeras. Y por lo tanto creo siempre, y los políticos que estamos del lado de la honestidad debemos creer siempre en la ciudadanía. Yo soy un convencido de que la ciudadanía puede cambiar este país, de que los ciudadanos y ciudadanas podemos cambiar este país, de que la mayoría que existe, que trabaja todos los días en nuestra provincia y en el país, somos gente honesta, que rechazamos por ende los actos de corrupción y a quienes se han beneficiado, insisto, del poder. Cuando yo digo los políticos, me refiero a los políticos en el poder, porque sí habemos, perdón nuevamente por hablar en primera persona, pero hay muchos en Azuay, políticos y políticas que hemos hecho camino al andar sobre la base de no mentir y de no robar, porque de lo único que no nos pueden acusar a nosotros es de mentir y de robar.
Bien, queremos agradecer a Sebastián Ceballos, él es subdirector de Unidad Popular. Hemos dialogado en esta mañana sobre la demanda interpuesta por el exasambleísta Esteban Bernal y Tucota, por supuesto. Si me permite, simplemente para despedir, antes de empezar esta defensa, por decirlo así, yo leía del expresidente de Uruguay, el presidente Mujica, una frase que decía: si a usted le gusta el dinero, dedíquese a banquero, a constructor, pero no se mete en la política. Yo no le voy a dar un consejo al señor Bernal, pero sí una sugerencia. Si le gusta el dinero, dedíquese a su empresa. Entiendo que le va muy bien, pero no meta las manos en la política.